Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el rey David derrota a los filisteos. Y utilizamos 2 de Samuel, capítulo 5, versículo del 11 al 25. Y les quiero decir también que hay dos libros más a la par, que es Primera y Segunda de Crónicas, que se cuentan parte de estas historias. Por ejemplo, esta historia del rey David derrota a los filisteos la podemos encontrar también en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 2. Entonces, se apoya la palabra de esta manera, garantizando que es fiel a lo que está enseñándonos. Entonces, vamos a ver que el rey David derrota a los filisteos. Es un pueblo que ha hecho por generaciones guerra y guerra al pueblo de Israel, pero David, con su valentía, con la gracia del Señor, el Señor apoyándolo allí, logra derrotarlos. ¿Sí? Pero antes de eso, hablemos un poco de la amistad que tiene David con el rey de Tiro. Dice, vamos a leer el texto de Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 2. ¿Qué les parece? Hirán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Ahora, parte de la gracia que David recibió durante este tiempo fue con una nación vecina. El rey de Tiro estableció relaciones diplomáticas con David como señal de buena voluntad. El rey de Tiro le envió a David madera y trabajadores para la construcción de su casa en Jerusalén. ¿Sí? Entonces David comienza ya, mira, aquí notamos que aún pueblos vecinos comienzan a hacer pacto, amistad con David y ya le traen presentes. ¿Sí? David ya quiere edificar su casa, quiere construir su casa, entonces este rey de Tiro le envía madera y también trabajadores. Esta fue solamente la semilla inicial, pues posteriormente este mismo rey de Tiro será quien volverá a proveer materiales para la construcción del templo en Jerusalén en el tiempo de Salomón. ¿Sí? Leamos solo el versículo 11 del capítulo 5 de 2 de Samuel. Dice, también Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. ¿Qué les parece? David ganándose la bendición de los pueblos vecinos. Tanto la gracia para conquistar Jerusalén como la provisión milagrosa para la construcción de su palacio sirvieron de señal a David para entender que su reino estaba siendo confirmado y afirmado. ¿Sí? Que Dios estaba acompañándole a David, aún trayendo bendiciones de los pueblos vecinos. El versículo 12 de 2 Samuel capítulo 5 dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. Mire que David todo lo relaciona con Dios. Esos presentes que trae el rey de Tiro, le da la gloria a Dios porque sabe que es Dios que está moviendo todo eso. ¿Sí? Dios está moviendo y David lo ve como la confirmación de su reino. Es que, amigos, hermanos, ustedes que escuchan la palabra de Dios, toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de las luces. Así dice la palabra de Dios. Sí, Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas, ¿sí? Aunque no seamos rey como David, tiene grandes bendiciones cuando le buscamos de todo corazón. No se olvide que David buscó a Dios con todo su corazón.
Ahora, la gracia de Dios fluye cuando estamos haciendo la voluntad de Él. Sí. David ha buscado a Dios con todo su corazón. Entonces la gracia de Dios está fluyendo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que si queremos la gracia de Dios fluyendo en nuestras vidas, ¿sí? Bendiciendo de todas formas, entonces tenemos que buscar a Dios. Dejar que esa gracia se derrame sobre cada uno de nosotros. Y verá que es maravilloso. Y verá que usted va a decir, yo esta vida no la quiero cambiar. Cuando acepté a Cristo, cuando busqué al Señor, encontré todo. Y eso es maravilloso. Toda la gloria, todas las gracias que David estaba recibiendo era por gracia de Dios. Era porque Dios había derramado esas bendiciones sobre David, porque David buscó a Dios con todo su corazón. Ahora, y la bendición, esto es importante saber, que la bendición no solo era para David, la bendición era para todo Israel, toda la nación, porque David es el gobernante elegido por Dios, acuérdese. Acuérdese que Saúl fue un gobernante elegido por el pueblo, pero David fue un gobernante, un rey elegido por Dios. Hay una enorme diferencia en eso y ya hablamos un poco en los videos anteriores sobre esto. Ahora, vamos a lo que llamamos el título, la derrota de los filisteos. Y usted puede encontrar también esto en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo del 8 al 17. Ese texto lo vamos a leerlo en este momento para poder entender más, ¿sí? Sabes que está en Segunda de Samuel, como está en Crónicas, reafirmando la palabra, reafirmando que esto es verdad. Dice: oyendo a los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, escuchen, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompe las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volvieron los filisteos a extenderse por el valle. David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti e herirá el ejército de los filisteos. E hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Qué les parece? Estos filisteos, odio contra Israel, odio contra el pueblo de Dios. Y se enteran que David ya es rey de todo Israel y vienen no para felicitarlo, vienen para atacarlo, para destruirlo. Y David no arma su ejército y va a atacarlos, no, va primero delante a consultar a Dios. Acuérdese que David todo lo hace con Dios, como deberíamos hacerlo nosotros, todo con Dios. Le va a consultar a Dios. Iré, los atacaré, me apoyarás, los entregarás en mi mano. Y Dios dice: anda.
los entregaré en tus manos. Y Dios ayudando en la batalla. Imagínense. Y eso es lo que hemos hablado. ¿Se acuerda cuando hablamos del libro de Jueces, de Josué? Dios quiere acompañarnos como poderoso gigante, dice la palabra de Dios, en todas las batallas que tengamos. Pero no sucede muchas veces eso porque hemos reemplazado a Dios por otros dioses, ¿sí? Hemos reemplazado a Dios y entonces no hay la bendición, no hay la protección, no hay la dirección de Dios. Como vemos que sí la hay con David, porque David, mire, al pueblo llama y hace que voten, que quemen todos los ídolos y que adoren solo a Jehová de los ejércitos. Es una lección maravillosa que nos enseña aquí esta palabra, que nos enseña sobre todo David. Entonces, otra forma en que la gracia de Dios se manifestó en favor de David fue en la derrota del principal enemigo de Israel de ese tiempo, los filisteos. Tan pronto David fue reconocido como rey sobre todo Israel, los filisteos se levantaron en guerra contra él. Mire, David los vence, los derrota. Y la fama, Dios hace que la fama de David crezca y que las naciones alrededor tiemblen, tengan respeto por el rey David, el rey que Dios ha elegido. Mire que dice el versículo 17 de 2 Samuel capítulo 5. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Para ese entonces, David ya vivía en Jerusalén, y allí se refugió. Mientras tanto, los filisteos invadieron un valle vecino a Jerusalén, conocido como Emet Refaim. Versículo 18 dice de 2 Samuel capítulo 5, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Actuando en sabiduría, David consultó a Dios lo que debía hacer. Miren lo que dice el versículo 19 de 2 Samuel capítulo 5. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Teniendo la dirección de Dios, David obtuvo la victoria. Versículo 20 y 21 dice: y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corrientes impetuosas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Sí ve? ¿Tienes ídolos en tu casa a los cuales estás pidiendo el milagrito? Quémalos, como lo hizo David. David tuvo la victoria, Dios le dio victoria a David, Dios le dio bendiciones, un gran reino, porque quemó esos ídolos, que no son nada, como dice la palabra. Perasim puede traducirse en el español como rompimiento. David logró un rompimiento militar, ya que luego de tantas derrotas en manos de los filisteos durante el tiempo de Saúl, ahora Dios dio la victoria a Israel en manos de David. También hubo un rompimiento espiritual, por cuanto huyeron los filisteos. Ellos no lograron llevarse sus ídolos paganos, y David aprovechó para destruirlos. Mire, aún así, los filisteos no se dieron por vencidos y volvieron a atacar. Qué necios que son, ¿no? Miren lo que dice el versículo 22 de 2 Samuel capítulo 5. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. De nuevo David consultó a Dios y le dio otra estrategia para una nueva victoria. Miren lo que dice el versículo 23 al 25 de 2 Samuel capítulo 5. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrán a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como
de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Mire, Dios salió adelante en la batalla y David derrota a los filisteos. Esta victoria hizo retroceder a los filisteos hasta su territorio en la costa, dejando las tierras de los israelitas. ¿Sí? ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Para terminar este video, vamos a hablar un poquito más también de otros hijos que tuvo David. Sigue teniendo hijos, sigue agrandando la familia. Y puede esto encontrarse también con referencia en 1 Crónicas capítulo 3, versículos del 5 al 9, y en el capítulo 14, versículos del 3 al 7. Que por supuesto pedimos que usted haga estas lecturas en casa porque se extiende mucho el video si dedicamos este tiempo para esas lecturas. 2 capítulos atrás vimos la lista de los hijos de David tuvo en su tiempo en Hebrón. ¿Sí? En 2 Samuel capítulo 3, versículos del 2 al 5. Y en este capítulo leemos la lista de los hijos que nacieron en Jerusalén, ya que allí tomó más mujeres y concubinas. Sí, versículo 13 al 16 de 2 Samuel capítulo 5 dice: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Nefet, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. La gran cantidad de mujeres y concubinas hace evidente que David tenía una falta de control en esta área de su vida, la cual le traería problemas serios más adelante. Mire, comienza a crear un problema David en su vida, un pecado terrible donde comienza a tener una mujer, otra mujer y a tener hijos. Entonces, cometer lo que se llama adulterio. Y más adelante vamos a ver en la historia de David que David tiene que pagar el precio por esta mala decisión. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, está cometiendo este gravísimo error. Los problemas no solo serán con las mujeres, sino también con los hijos, como lo veremos más adelante. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Como vemos que David logra derrotar a los filisteos, un pueblo que le ha hecho tanto daño a la nación de Israel. Pero David no logra por su propia fuerza, por su propio entendimiento. No. Porque consulta al Señor. ¿Sí? Le pregunta al Señor si debe hacerlo o no. Y vemos que el Señor mismo también le da las estrategias y también el Señor ayuda a vencer al enemigo. ¿Sí? Y como también hablamos un fragmento rápido de las malas decisiones de David que tomó al tomar una y otra mujer, que más adelante van a ser una consecuencia terrible para su vida. ¿Sí? Los problemas que va a tener con los hijos. Entonces, pero estas verdades nos enseñan, ¿no? Nos enseñan que Dios no oculta nada de los hombres que a Él ha escogido. La Biblia no tapa nada, las realidades, ¿sí? Y nos muestra que debemos vivir en todos los aspectos de nuestras vidas en obediencia a la palabra, ¿sí? Debemos obedecer a la palabra totalmente para tener una vida que le agrade a Dios y sea de testimonio al mundo. Y no que mañana cosechamos consecuencias por causa de las malas decisiones que hemos tenido. Bueno, usted que está escuchando esta palabra, nosotros le presentamos la oración de fe para que venga a los pies de Cristo y se convierta a un hijo de Dios. Repítala con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna.
Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Si usted lo aceptó, se convirtió en un hijo de Dios. Para mantenerse firme, tienes que meditar todos los días en la palabra. Pedir la unción del Espíritu Santo para entenderla, para aplicarla y para predicarla. Tenga tiempos de oración, tiempos de alabanza y venga a la iglesia. Le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cada día nos enseñas cosas nuevas. Aún las imperfecciones y los pecados que cometemos, Señor. Pero tú nos enseñas a buscar la restauración, mi Dios. Nos enseñas también, Padre, que tú nos levantas y aún nos das fuerza y sabiduría y nos acompañas a vencer al enemigo, Señor, como hemos visto en este video, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, sabiendo que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Y te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día, Señor. Gracias te damos por esta palabra, que seguro el Espíritu Santo la va a hacer germinar en muchas personas que la van a escuchar. Y muchos hijos tuyos vendrán a ser parte de tu iglesia, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.